bienvenidos a Hablando de Historias, capítulo 13 de la primera temporada. Y en este capítulo vamos a hablar de personajes. Son uno de los puntos más importantes de toda historia y precisamente por eso he querido dedicarles el capítulo de hoy. Así que no me entretengo más y saltamos a la charla. Bienvenidos, en la charla de hoy vamos a hablar con Andrea. Hola. Hola. Y bueno, en la charla vamos a hablar sobre personajes y bueno, la importancia de los personajes en las historias. Pero antes que nada, pues vamos a hablar un poquito, bueno, conocerte mejor, de ver en qué redes estás y cómo la gente puede seguir tu contenido, ¿no? Vale, pues me llamo Andrea. Actualmente estoy en Bookstagram, que mi Instagram es Andrea Bookies, con 2 As. Y básicamente me dedico a poner reseñas, a hablar de libros, también comparto mucho cosas de series, de películas, porque es que me gusta mucho lo que es todo literatura, cine, series, videojuegos, todo relacionado. Y estoy también un poco en TikTok, pero en TikTok más bien subo los reels que preparo para Instagram. O sea que básicamente digamos que mi red social fuerte es Instagram ahora mismo, sí. Sí, bueno, al final casi es mejor tener una y dedicarte a ella a tope que luego tener 300.000. Es un error que yo cometí al principio, que venga, vamos a hacerlas todas. Y al final no apretas en ninguna. A mí me pasaba igual. Yo es que prefiero tenerlo todo concentrado porque si no me da ansiedad de tener que llevarlo todo. Es como, mira, como Instagram me ofrece posibilidades de fotos, de hacer los reels, de hacer vídeos, de hacer stories, todo en una aplicación, pues ¿para qué complicarme la vida? Vaya. Sí, no, al final es lo mejor. Yo ahora estoy, bueno, casi más ahora en Instagram que en YouTube, pero bueno, YouTube también me gusta hacer alguna cosilla. También me permite hablar más, que lo que sí que encuentro cuando Sí. hablo por historias o por reels o todo este tipo de cosas, es que el tiempo es súper limitado y yo necesito dar la chapa como mínimo 15 minutos. Entonces, claro, ahí es el problema que encuentro y por eso YouTube me va bien para eso. Pero al Sí, final verdad es... que tienes que estar mirando los 15 segundos que te quedan Sí, ahí en el story de corre, corre, termina, que se te corta. sí, pero bueno. Y bueno, para conocerte también un poco mejor, hablar un poco de cuál es tu historia favorita o cuál es el relato que más te ha llegado, ¿no? Uf, la pregunta del millón. Sí, está la A complicada ver, como siempre para empezar. a ver, en mi caso es que yo no podría decir una historia en concreto porque yo creo que como que he tenido etapas de mi vida que han estado definidas por una historia en concreto. Entonces, por ejemplo, pues, la con la que yo empecé a leer fue Harry Potter, la saga de Harry Potter, que yo creo que muchísimos lectores hoy en día empezamos con Harry Potter. Entonces, digamos que mi infancia y mi preadolescencia está marcada por Harry Potter, una obsesión totalmente de Harry Potter. Luego ya más adelante, pues ya fue Crepúsculo y todas las historias estas de vampiros, que luego me llevaron más a empezar a leer clásicos de terror y todo eso. Y más para la carrera, cuando empecé la carrera, yo estudié ingleses, me leí El Hobbit, que para mí me da mucho cariño ese libro porque aparte de que fue el primer libro que yo me leí totalmente en inglés, me recuerda mucho a ese primer año de la carrera y como que me da mucha ternura. Entonces, digamos que esa época está muy marcada por El Hobbit. Luego más adelante, pues ya empecé con Canción de Hielo y Fuego, la saga de Juego de Tronos, que me fascinó, también una obsesión con esa saga, que no sé si algún día se acabará esa saga, pero bueno, esa es otra Estamos cuestión. esperando todavía. Eso ya. Y bueno, ya para finales, ya cuando estaba ya terminando de estudiar, ya como mi TFG fue un estudio del vampirismo en la literatura, pues entonces yo ya me embarqué en el terror clásico, Frankenstein y Drácula, el vampiro de Polidori, Carmila. Luego ya me metí con Lovecraft, que aquello fue también un viaje de no retorno, Sí. porque nunca había leído nada de Lovecraft y fue leer el primer relato y fue como, wow, o sea, totalmente diferente a lo que había leído Sí, nunca. es otro rollo, sobre todo el Lovecraft profundo, por decirlo así, Sí, es un sí, rollo completamente diferente. sí. Y ahora mismo estoy más metida a lo que es la literatura esta que se dice ahora como de joven adulto, juvenil, así, sobre todo por Sarah J. Maas, que son las sagas así que más me gustan. Y más o menos así, de resumido. Ahora ya mismo voy a empezar a leer el Antri, o sea que a lo mejor mi próxima etapa puede ser Brandon Sanderson, o sea, no Sí, lo o sea, Brandon descartamos. Sanderson es otro melón que cuando lo abres ya te cuesta mucho cerrarlo. Eso me ha advertido, o sea Sí, que a mí me pasa un poco eso.
de empezar por el Antris, de hecho, porque es como una novela que es pequeñita dentro de lo que cabe, ¿no? Quiero decir, que no... Esto es una historia que es autoconclusiva y tal, y cuando empiezas dices, esto no me compromete demasiado, porque tampoco sabes muy bien si te va a gustar el autor o no, o tal. Pero cuando empiezas con Sanderson, y sobre todo en esto que estás en el Cosmer y todo esto, ahí ya es, hostia, esta saga, venga, ¿cuál es la siguiente? Y yo, pues, bueno, Claro, también yo quería empezar a leer a Sanderson porque, claro, Carla y todo eso es muy fan sí, y me recomendó el Antri, precisamente por eso, porque es autoconclusiva y para empezar sin para ver el rollo, a si sí, te gusta o no, está muy bien. Porque, claro, yo pensaba Brandon Sanderson y veía los tomos, creo que son los Archivos de las Tormentas, creo sí, que se sí, llama, sí. que son con unos tochos de 1000 páginas o algo así, y es como, uy, esto me impone Sí, demasiado sí, de sí. repente. Sí, sí, a mí me pasó lo mismo. Creo que empezar por el Antris es una buena opción. Ahora van a sacar Sí, una bueno. novela gráfica que es la de Arena Blanca, que tiene buena Ujú. pinta también. Y también, así como novela autoconclusiva, está El aliento de los dioses, que es la próxima lectura que tengo Ah, yo. Pero, sí. pero que también se supone que es una buena manera de empezar, no sé. De todas formas, yo todo el mundo que conozco que ha empezado con Sanderson ha empezado con el Antris. Y Mm. ya verás que es un muy buen libro y la sensación es muy positiva cuando te lees el libro y dices, hostia, es algo diferente, pero muy chulo. Le tengo muchas ganas, la verdad. Tengo ya ganas de meterme en el mundo de Sanderson, a ver, porque todo el mundo está que no vive con él. Sí, sí, no, está muy guay. Y es eso, es otra manera de entender la fantasía, que sigue siendo fantasía, pero no con los elementos clásicos. Y entonces, pues eso, es otra visión. Qué guay. Pues empezamos, si quieres, con la charla. Y, Vale. y empezamos hablando, bueno, de para ti que en una historia que es más importante, si los personajes o la trama. Porque sí que es verdad que para mí son las dos cosas que son más importantes en una historia y que quizá en un principio yo le he dado más peso a la trama, ¿no? Porque al final es lo relevante, pero si no tienes un buen personaje que te enganche esa trama, a lo mejor por muy buena que sea, te acaba no importando. De decir, bueno, tenemos que conseguir, yo que sé, X cosa porque el mundo se acaba. Vale, muy bien, pero si el personaje que me lo está contando a lo mejor no me importa, porque se acabe el mundo. Porque Mm. entonces sí que es verdad que tener una buena trama es importante, pero tener buenos personajes que te enganchen a esa trama creo que también es igual de importante. Entonces un poquito por eso la pregunta de para ti qué es lo que importa más, si los personajes o la trama. Pues mira, yo de primera, si me preguntas hace un tiempo, te hubiera dicho trama, porque como tú dices, le daba mucha importancia a ese desarrollo de la historia, a ver cuál era el objetivo principal, a ver a dónde llegamos con todo esto. Pero es verdad que últimamente he leído historias con una trama bastante sencilla, muy simple, por decirlo así, con su desarrollo, desenlace, punto, sin mucha cosa, pero los personajes estaban tan bien conseguidos, con tanto carisma y esa cosa que tienen algunos personajes que dices, ay, es que he leído dos líneas y ya estoy obsesionada contigo. Entonces, ahora mismo yo creo que predomina más el construir un buen personaje que el elaborar una historia súper intrincada, porque creo que muchas veces hay autores que intentan hacer como una historia muy elaborada y eso, y, y algunas veces como que se disparan a su propio pie, no sé si se me entiende. Sí, Y, y ahora que yo estoy ahora leyendo más literatura de esta juvenil o joven adulto, se dice también ahora, he descubierto que hay muy buenos personajes sin necesidad de estar relacionados con una trama súper buena o muy elaborada. Entonces, yo me quedaría con personajes, la verdad. Porque luego es lo que más recuerda al terminar un libro. Si los personajes te dan igual, cuando haces así cierra el libro, vale, muy bien, una historia muy chula, pero ya no me acuerdo ni cómo se llamaba el protagonista ni nada. O sea que yo me quedo por lo pronto con personajes, la verdad. Aunque si los personajes son buenos y la trama también, pues mejor, la verdad. sí, pero es lo que dices, al final yo creo que el personaje es lo que acaba enganchando al lector. O sea, no Mm, te enganchas tampoco de una trama, pero sí te enganchas de sí. los personajes. Te enganchas con... Hostia, pues todos tenemos un favorito, nos sentimos identificados, siempre hay el típico personaje que lo odias a muerte. Ujú. Y cada personaje despierta como eso, como una emoción, ¿no? En el fondo. Y al final yo Sí. creo que ahora estamos más en
en ese tema, en ese engancharnos, pues eso, emocionalmente a un personaje. Y, Sí, sí, y al totalmente. final es eso, desarrollar buenos personajes es algo importante. Bueno, de hecho, mira, con Sanderson lo vas a ver que hay ciertos personajes que tienen un carisma tremendo y que te enganchas con ese personaje por el carisma del personaje. Eh, Quizás sí que es verdad que en cosas más clásicas, ¿no? Por ejemplo, has hablado de Lovecraft. En Lovecraft es que apenas el personaje tiene un peso muy importante como... O sea, él te cuenta la historia, puedes tener cierto... Ujú. Pero no hay ese desarrollo de personaje como puedes ver, yo que sé, en otro tipo de historias, bueno, Sanderson o incluso Juego de Tronos, que ahí sí que trabajan muy bien los personajes. Sí, sí, Entonces sí totalmente. que es verdad que es eso, como que, por ejemplo, hice una charla con Tacha, que él también escribía relatos de terror, y él me comentaba que los personajes, que al final es un conducto para contar la historia, pero el personaje no importaba tanto porque lo importante era el terror. Al final, el personaje en esas historias eres más tú, ¿no? Que estás leyendo que tienes que sentir ese miedo. Y, Eso y te iba a decir, sí. entonces, claro, Claro, porque en Lovecraft eso, en Lovecraft no, a Lovecraft le da igual la descripción del personaje, lo que quiere es llevarte a ti mismo a ese conducto de locura mística que le encanta. Al personaje le da igual, él nada más que pone, porque tiene que haber un protagonista, por decirlo así, sí, pero hay veces que ni sabemos su nombre en relatos ni nada, porque el objetivo principal es invadirte a ti mismo de lo que hay alrededor, como si te pusiera una gafa de realidad sí. virtual y es lo que te construye alrededor, básicamente. Sí, sí. Y claro, luego tienes, pues, yo qué sé, yo creo que Juego de Tronos es quizá así a nivel mainstream el máximo exponente de esto, de realmente Mm, trabajar bien los personajes y estar a tope con un personaje. Bueno, con las series ha visto un montón, pero con los libros es lo mismo. Claro, es estar ahí enganchado a un personaje y decir, hostia, que... Y sobre todo con el riesgo de que va a vivir o va a morir, porque esto es, no quiero engancharme demasiado a este personaje porque a lo mejor me lo matan, o que ujú. eso, claro, es otro rollo y es ese sentido de darle ese peso a los personajes, ¿no? De darle ese Sí, peso sí, para que luego, precisamente, si te lo quitan o no te lo quitan, te afecte más o menos. totalmente. Es que cuando yo empecé a leer a George Martin me pasaba eso. Porque yo empecé a leer los libros cuando salió la primera temporada de la serie y como me gustó la serie digo, bueno, pues voy a dar, mientras sale la segunda temporada, voy a darle a los libros y así ya me pongo al día. Y claro, yo tenía el sufrimiento doble, porque era sufrimiento de que perdía el personaje en el libro y sabía que lo iba a perder en la serie, o sea, que era doble drama. Pero sí, yo creo que John Martin eso es lo bueno que consigue, que te gusta este personaje, tú tranquilo, no le va a pasar nada, y cuando menos te lo esperas, ahí que va. Y entonces, a mí eso es lo que más me gusta de él, el no fiarte, y que nadie es intocable y que los personajes son como personas reales, les pasan cosas, se mueren o se vuelven locos y cosas así. No tiene esa perfección que algunas veces tienen de héroes a villanos. No, no, son más personas normales. Les pasan cosas y si se muere, pues lo siento mucho. Sí, es eso. Yo creo que al final, con un personaje es que quizá te importe la trama, pero porque está el personaje en esa trama, ¿no? Quiero decir, al final es eso. Efectivamente, sí. Es, bueno, me da igual lo que vayas a hacer, pero que estés tú en... Cuéntame qué haces, ¿no? Como si, yo qué sé. A ver, que no sea todo el libro de tú desayunando, pero quiero decir, aún así que como te importa el personaje, cualquier cosa, entre comillas, que te pongan con ese personaje, cualquier aventura que vaya a tener ese personaje, pues ya te es interesante porque está él, con su carisma, con su forma de hacer las cosas, y también es como una manera de ver el mundo que es lo que te interesa, ¿no? Sí, sí. Bueno, a George Martin le gusta también mucho hacer un libro de escribiendo a alguien desayunando, o sea que tampoco de él no lo extrañaba. Pero sí, es lo que tú dices, es como, mira, me da igual que destruyas el mundo, que te vuelvas loco, lo que sea, pero por favor, tienes que estar. Es como, sí, es que es eso. ¿Qué más da una trama, así, aunque sea simplemente tres pasos? Si el que te llevan esos tres pasos es un personaje increíble, que es lo que te digo, cuando cierras el libro es lo único que vas a recordar, son los personajes. En las que hemos leído Harry Potter, ¿con qué nos quedamos? ¿Nos quedamos con la trama de Voldemort? No, nos quedamos con los protagonistas, con Harry Potter, con Hermione y con Ron. Entonces, y lo mismo para todas las sagas. ¿Por qué las sagas continúan? Yo creo que hay muchas sagas que empezaron para hacer un libro autoconclusivo, pero a lo mejor gustaron tanto los personajes o lo que sea, que al final, como por favor, quiero saber más de estos personajes. Claro. Sí, sí, no,
Es eso lo que decimos, al final es un conducto estupendo para todo esto y también lo que mola es las sinergias entre los otros personajes, ¿no? De Ujú. que, sobre todo si en una historia tiene varios personajes que tienen, pues eso, un carisma especial o incluso que son opuestos, pero los ves interactuar, a veces hay piques o incluso combos que se pueden hacer entre ellos, que eso también es lo que mola, o que son personajes que tienen un carisma enorme, pero van de maneras por separado con dos líneas argumentales y dices, hostia, como se encuentren estos dos, ya verás. Entonces también esperas este tipo de cuestiones y al final, bueno, es un poco lo que hemos estado hablando, de que al final el personaje es lo que hace tirar la trama o hace que la trama sea interesante. Sí, sí. Yo creo que también por eso es que gustan, por ejemplo, mucho los villanos, porque los villanos son casi siempre personajes muy carismáticos y que son los que siempre están buscando el pique con el protagonista o con el héroe, como quieras llamarlo, y que tiene encima muchas capas, porque por lo menos hoy en día ya los villanos no son malos por el placer de ser malos, sino que tienen una historia detrás, una motivación, y precisamente por eso, porque el villano es lo que da la chispa a la historia, el que da el pique, el que hace que el protagonista tenga que hacer ciertas cosas. Entonces, sí, está todo al final ligado. Si luego ya también los héroes hoy en día ya no se conoce el típico héroe puro, que no le pasa nada, que todo lo hace bien, que su motivación es esta y no la va a cambiar por nada del mundo. Ya se empieza a ver que ya se empieza, las personas ya no son blancos o negros, sino que ya se empieza a jugar más con personajes más normales, más grises, que no el villano es malísimo, malísimo, ni el bueno es el héroe de armadura blanca que lo hace todo bien. O sea que yo creo que hoy en día, lo que tú dices, estamos viviendo un momento en que los personajes tienen mucha relevancia ahora, más que porque los clásicos, que yo tengo que leer muchos clásicos, se le daba mucha más relevancia, creo yo, a la trama que en sí a los personajes. Sí, quizá también porque ahora se juega más un poco con cierta intimidad del personaje, ¿no? De que no es Mm, simplemente el personaje para que la trama avance, sino que es un personaje pero que tiene una vida, tiene unos problemas a lo mejor personales, cosas que él tiene que... Y tiene como más profundidad, ¿no? En ese sentido y que sí que es verdad que existen personajes que son funcionales en el que este personaje está ahí para que pase tal cosa, pero cuando ya pasa esa cosa el personaje va a desaparecer y a nadie le va a importar nada porque estaba para eso. Y luego sí, están los personajes que, bueno, a lo mejor están metidos en este mundo, tienen su misión, pero aparte tienen sus problemas. Y entonces creo que esos problemas es lo que hace que te enganches más a ellos, porque es lo que lo hace más humano, lo hace más verosímil, entre comillas, y también pues el que tenga sus preocupaciones, a más de la trama en la que esté envuelta, esa profundidad, ¿no? Que es también entender sus motivaciones, ¿no? El por qué a lo mejor sigue la misión o por qué a lo mejor a mitad de camino dice, mira, yo estoy aquí, estoy harto, me voy a otra cosa. Claro, este tipo de cuestiones es lo que hace que el personaje sea más interesante que no simplemente un personaje funcional de tienes que hacer que la trama avance, serás más plano en ese sentido y por eso quizá antes no tenían tanta importancia porque les faltaba ese tono, esa dimensión, por decirlo así. sí, sí, es lo que tú dices, claro. Yo ahora, por ejemplo, con la literatura juvenil, ya cada vez estoy viendo más ese tipo de, uy, te hemos elegido para hacer tal cosa. Y claro, la protagonista se queda, mira, yo tengo aquí mi trabajo, mi familia, que me estás contando, de que ahora me tengo que ir a hacer lo que sea. Es que, por eso es que los personajes son muy importantes precisamente por eso. Si tú haces que el personaje sea una persona normal, que tenga reacciones normales, que se enfade, que tenga acciones que a lo mejor no son del todo buenas, pero que tú comprendas pues, en momentos de rabia, de venganza, de ay, que le han matado a alguien, me voy a vengar, no sé qué. Todas esas cosas hacen que empaticen mucho, porque son reacciones naturales, normales. Lo que no es normal es el típico que se muere tu mejor amigo, gritas al cielo, ay Dios, ¿por qué? Y sigas tu camino tal cual. No, si el personaje siente rabia y voy a ir a por ti, voy a quien me ha hecho esto, pues, conectas mucho más que no ese final trágico de, ay, mi amigo me lo han matado, pero yo voy a seguir mi destino, mi camino. Eso, pues, eso ya hoy en día está ya muy visto, la verdad. Sí, sí, sí. No, además también hace como ese rollo como más sobreactuado, entre comillas, ¿no? Sí, De decir, sí, sí. casi de culebrón, de ese rollo
también has hablado de otra cosa que me parece muy interesante y es el tema de que los grises en los personajes, ¿no? De que Ujú. cada vez se tira más hacia eso. También creo que es algo positivo, ¿no? El que no sean personajes tan claramente buenos o claramente malos. De hecho, porque tanto en ningún lado me parece que tenga del todo sentido. En ciertos casos, incluso si ahora mismo, si encuentro un personaje que sea puramente bueno, hasta me da rabia decir, pero algún. Te como hasta algo de dices, no confías del todo, dices, este seguro que hay trampa Sí, por ahí. sí. Y con el malo que solo es malo por ser malo, también le falta como algo, ¿no? Dice, por algún motivo. A mí me pasaba, por ejemplo, con una historia de estas clásicas que nunca le. Es decir, que me mola mucho, sobre todo la versión original, pero bueno, que es la de Blancanieves, y es la madrastra Ujú. que es, bueno, realmente mala, pero. Es decir, en el cuento original, quiero recordar que también era por el tema de la belleza y todo esto, pero que llega un Sí, punto en el cual creo que la Blancanieves del cuento original, creo recordar que tenía unos 7 años, una cosa así, era una niña, realmente. creo que sí, sí. Y claro, y le llega a decir, porque además en el cuento original es todavía más hardcore que en la versión Disney, le dice, le arrancas los pulmones y el hígado a una niña, y dices, hostia, ¿sabes? Es como un poco. sobre- No sé, me parece muy excesivo simplemente por el hecho de que la niña pues parece que va a ser más guapa que tú. O sea, le falta un Y los balance, cuentos clásicos es que son un poco hardcore los Sí, originales, ¿eh? Disney nos mintió a todos, ¿eh? sí, sí, sí. A ver, y es eso, a mí Blancanieves es una de estas clásicas que me gusta mucho en cuanto a la historia y todo esto. De hecho, tengo una versión que hice de Blancanieves para un trabajo que hice bueno, para el curso este de diseño gráfico que hice y Ujú. tuve que hacer un libro y escribí una versión nueva de Blancanieves, cambié bastantes cosas, pero me tuve que leer y ver muchas versiones de Blancanieves y tal, y estudié bastante el cuento a fondo. Y claro, ahí vas viendo un poco los cambios que van haciendo, el sustituir, por ejemplo, pues eso, la casquería, porque al final es que le pida y tal, lo sustituyen por el corazón, que realmente a nivel simbólico es como más, también más, entre comillas, limpio, dentro de lo que cabe, Sí. que no traerme todo esto. Eh, pero no sé, o sea, que decir, vas viendo un poco esa evolución y también ves que los personajes ahí, por ejemplo, son tremendamente, lo que hablábamos, funcionales. No tienen tampoco una motivación. Blancanieves realmente da tumbos, no tiene ningún tipo de motivación de ella como personaje que quiera hacer. No está allí para que los demás hagan cosas con ella. Pero realmente no existe esa motivación de personaje, porque si te lo paras a pensar y dices cuál es la motivación que tiene Blancanieves durante el cuento, es ninguna. O sea, está para huir de la otra que le quiere matar. Efectivamente, está allí a que sucedan las cosas y ya está. Entonces, claro, también para ser la protagonista es jodido ver eso, ¿no? Que realmente eres la protagonista y no tienes ningún tipo de motivación de ningún tipo. Entonces, claro, esto ahora mismo, pues creo que ya es complicado de ver un personaje que no tenga una motivación ni que sea una sola, que en muchos casos pueden tener varias, ¿no? O sea, es lo que hemos hablado, la motivación de la misión general que hay que hacer y luego los problemas que tú vayas a tener. Pero es eso, o sea, y también el tema de jugar con los grises, el dar. Bueno, que el villano lo puedes llegar a entender. Que puedes llegar incluso a empatizar con un villano, que eso está muy, muy guay. ¿No? En el decir, bueno, vale, es un cabrón lo que tú quieras, pero sus motivos tiene, ¿sabes? Y eso también me parece muy interesante. En Juego de Tronos hay ciertas personas. Luego está Joffrey, que es caso aparte. O sea, ese ya. Sí, Ese ya como aparte, ese solo tal. eso ya. Pero, por ejemplo, puedes tener una Cersei que sí que la puedes considerar villana, pero aún así de vez en cuando puedes llegar a empatizar con ella. Y ese tipo de personajes son los interesantes. Yo que para mí Juego de Tronos o Canción de Hielo y Fuego, como quieras Sí, llamar, fue como el primer contacto que yo tuve con personajes así tan profundos, tan complejos, porque estaba ya muy acostumbrada a leer por lo típico que está muy, como esa frontera entre lo bueno y lo malo, pero no se mezclan. Sin embargo, en Canción de Hielo y Fuego
es que tienes, por ejemplo, a Daenerys, que por ejemplo era de mis personajes favoritos, que empieza como esta salvadora, no sé qué, pero durante el libro, tampoco voy a decir mucho por si la gente se lo quiere leer, aunque bueno, tampoco no tengan prisa en leérselo porque no sabemos, pues tiene arrebatos de rabia, de pues han hecho esto, pues yo voy a responder así. Y intentan aconsejarle, no haga esto, pero tú lo estás leyendo diciendo, ¿cómo que no? Sí, pues tú hazlo, que son todos muy malos y tú eres la salvadora que a todo el mundo, hablando mal y pronto. Y claro, es como dice Cersei. Cersei es un pedazo del personaje. ¿Por qué? Porque comprendes que, claro, la cazaron siendo joven, se ve obligada a hacer esto, obligada a estar con alguien que no quiere, luego tiene sus temas personales con su familia. Y claro, ya tiene esa motivación por ejemplo, con sus hijos, pues si tengo que hacer esto, que es algo descabellado, me da igual, porque lo voy a hacer por mis hijos. Y si mi hijo llega a ser rey porque yo hago esto, pues me da igual. Si se estalla una guerra, me da igual. Entonces, claro, pues lo entiendes, dices, claro, es que una madre, aunque sea una madre mala en ese sentido, pero lo está haciendo por su hijo. Y es que eso, Tyrion también tiene arrebatos que son muy antihéroes, o sea, parece como siempre este personaje muy marginado, de ay, pobrecito, que lo miran mal, pero él también tiene sus momentos de rabia y sobre todo con su padre, que al final ya sabemos cómo acabó esa relación. Claro, son reacciones naturales y es que todos, si lo piensas, hasta los más malos, menos Joffrey, que eso Sí. no, bueno, eso es otra cosa, Sí. tienen ese balance, porque nadie es muy bueno ni nadie es muy malo. Entonces, claro, porque de qué nos sirve que todos sean, los buenos sean muy buenos y los malos sean muy malos. Para hacer la típica historia, pues es que como hemos dicho, gente normal y gente con relaciones normales, aunque tengan relaciones tóxicas, relaciones violentas, que podrían considerarse malas. Si tú las comprendes, es como te he dicho antes, Daenerys cuando los castigó a los amos por haber hecho lo que sea con los clavos. Pues pues tú lo entiendes, dices, claro, no voy a castigar a estas personas que han hecho tanto daño a gente inocente. Pues claro, pero claro, si lo ves desde fuera es algo que está mal hecho, no tienes que responder con violencia también, pero tú lo entiendes. Es como que no. Pues yo voy aquí a desatar el caos si hace falta, pero lo estoy haciendo en nombre de lo que yo considero la paz o de lo que yo considero bueno. Claro, y eso al final es muy subjetivo y por eso es muy importante lo de ver lo de las capas del personaje y que no sean, que haya, porque tú dices personajes grises, porque si no, Sí. ¿de qué sirve? Si no, Daenerys sería buenísima, llegaría en un dragón blanco al trono, se posaría, todo muy bonito, todo, ay, qué bien que ha llegado, y ya está. Entonces no tenemos trama, dura el libro 20 páginas entonces. Sí. Sí, claro, ese es el problema. Incluso, bueno, yo escribiendo me he encontrado eso, que al final, claro, yo venía de cosas muy clásicas, tipo Señor de los Anillos y todo eso, donde ahí sí que es los buenos son los buenos, o sea, nadie se pregunta si un orco a lo mejor, pues oye, le da por otra cosa, que no sea matar. Quiere decir que a lo mejor... Exacto. y parece que no, que si naces orco pues tienes que ser un cabrón sí o sí. Entonces, claro, este tipo de cosas, o que un elfo no puede haber un elfo malo, este tipo de cuestiones. Entonces, claro, yo venía un poco de leer eso y obviamente mi manera de pensar en el momento cuando empecé a escribir o a ponerme a esto era esa. De, bueno, pues vamos a hacer pues, la raza de los buenos, la raza de los malos. Pero luego, claro, acabas viendo un poquito de que, oye, ¿por qué tienen que ser todos buenos o todos malos? O por qué, esto también lo comenté creo que en el último programa, de por qué una familia de reyes tienen que ser todos buenos y no hay ni uno que les haya salido un poco cabrón. Porque puede ser, porque al final la gente, pues no todo el mundo va a ser. Por mucho que muchos antepasados tuyos hayan sido buenos o hayan hecho cosas buenas por la gente, pues oye, a lo mejor a ti te pilla cruzado y bueno, o no tienes la capacidad que tenía otro antepasado tuyo, que a lo mejor tú sí tienes una buena voluntad para hacer las cosas bien, pero que oye, a lo mejor pues tu abuelo o tu padre o quien fuera pues era más listo, era más capaz o tenía mejores consejeros. Quiero decir que también hay muchos factores que... Entonces, el dar por sentado que ciertos personajes van a hacer de una manera u otra por lo que son, también eso creo que le quita esa verosimilitud, digamos, al personaje y también aparta un poco con el lector, ¿no? Como que lo deja como... Falta esa conexión de la que hablábamos antes. Sí, sí. Es que de hecho,
creo que hacen hasta lecturas más divertidas, porque, como tú dices, un ejemplo, si en una familia de reyes hay uno, pues mira, acá estaría un poquillo más travieso que los otros, pues le das esa diversión y ves cómo la familia tiene que lidiar con eso y cómo ese personaje intenta redimirse, intenta hacer que sus padres estén orgullosos de él, pero no lo logra porque tiene otras maneras de ver las cosas. Eso también da chispa y te entretiene mucho a la hora de leer, porque yo creo que pasa mucho con los autores más noveles, que es verdad que, claro, tú te guías por referentes y siempre está muy delimitado lo bueno y lo malo. Entonces, claro, muchas veces las primeras novelas, los primeros libros de muchos escritores son así. Te dan más básicas, pero lo bueno y lo malo muy malo. Entonces, claro, es normal, vaya, que han sido los clásicos, son casi todos así, son los referentes que tenemos todos de base, pero yo creo que ya poco a poco, sobre todo ya con George Martin, yo creo que Sanderson también es muy así, Sí. según me han comentado, ya se explora mucho más que no existe ese concepto de héroe y villano, sino que simplemente son dos personas, por decirlo así, con objetivos distintos, o que quieren hacer lo mismo, pero de manera distinta. Sí. Uno que puedes considerar lo mejor, el otro que puedes considerar lo peor, pero al final, entonces se encuentran el camino y a ver. Si es que es eso, si tú ves personas reales y no ves prototipos de personajes de anime típicos de súper buenos y súper de eso, es que al final es muy fácil conectar y que te despierte emociones, es decir, ay, qué rabia que no ha hecho esto, o ay, podría haber hecho esto de otra forma y no lo miraría tal cual, y que sufra y que sientas los errores del personaje y lo sientas como tuyo, diciendo, oh, ahora mira al pobre que ha hecho esto, ¿no? Y él creyendo que lo iba a hacer bien y le ha salido mal, o creía que esto era lo correcto y al final no, y ahora su familia lo repudia o la gente o lo que sea, lo que al final crea la conexión, el que tú te sientas reflejado, porque las personas hacemos eso, hacemos cosas bien, hacemos cosas mal, hacemos cosas bien creyendo que están bien, pero no. Entonces, hay que jugar un poco también con la propia psicología nuestra para hacer personajes. Pues hablando de esto, para ti, ¿cuáles crees que son los elementos, ¿no? O los que más te fijas a la hora de ver un personaje, ¿no? ¿Qué elementos, digamos, destacarías dentro de un personaje cuando todos dentro de una novela hay personajes que más o menos son por muy bien escritos que están siempre hay dos o tres que destacan más? Entonces, ¿cuáles son las cuestiones que te fijas más a la hora de que un personaje te conecte o, bueno, que lo haga más único para ti? Pues a mí me gustan mucho personajes que de primera parecen una cosa, pero luego cuando va avanzando empieza a descubrir su background, su historia. Por ejemplo, yo soy muy fan de los villanos por eso, porque se lo presentan siempre como muy malos, como, uy, es que este personaje quiere acabar con todo o lo que sea. Y luego va empezando leyendo y va descubriendo la historia y dices, claro, es que esto no es así, es que primero ellos le hicieron esto, luego él pensó otra cosa, luego pasó esto y esto, y ya hemos acabado así. Entonces, me gusta mucho ver capas, que el personaje tiene capas en su personalidad. También con los protagonistas. A mí no me gusta acabar el libro y que lea el primer capítulo del libro otra vez y el personaje sea exactamente igual, sino ver esa evolución, ver que la historia deja como cicatrices en la personalidad del personaje. Que sí, además es exactamente eso, capas. Porque de primera es que sea todo muy superficial, normal, muy bueno, malo, lo que sea. Pero luego vas viendo y dices, es que esto no es así, es que aquí según me están diciendo, este personaje tiene esta motivación. Y según lo estoy viendo, pues puede ser que tenga esta razón y todo. Por ejemplo, la saga de Trono de Cristal de Sarah J. Maas está protagonizada por una asesina en serie. Y claro, de primera dices que esta asesina va a ser una bruta, va a liarla, pero luego empiezas a leer y dices, claro, es que ella acabó aquí por esto y esto, y por eso ahora se comporta de esta manera. Entonces, es muy importante para mí eso, el ver, ir descubriendo un poco quién es la persona y ver su personalidad, el por qué se desenvuelve en el mundo de esa manera y lo que te digo que le afecte las cosas de la historia, que el principio el personaje sea de una manera y al final, por todo lo que le ha pasado, acabe siendo de otra forma. Porque si lees el capítulo 1 y el capítulo 30 y el personaje es exactamente igual, dices, entonces ¿para qué hago una trama? Si al final va a ser todo lo mismo, si el personaje se va a quedar estático con una faceta solo. Entonces,
creo que eso es también mucho el concepto del antihéroe, también mucho. Me gusta también mucho ver eso, ese personaje que no es, que parece mal, que no es malo, pero tampoco es bueno del todo, porque tiene esos matices, los que son los buenos no lo miran bien, pero tampoco encaja con los villanos. Es al final siempre mucho lo de, que yo digo, el concepto este de capas de personalidad, de su psicología, y ir descubriendo quién es este personaje, que me den pistas, me vayan dando una construcción. Porque es verdad que, sobre todo en literatura más juvenil, se queda siempre el primer capítulo ya te presenta el personaje y normalmente se queda ahí. Alguna cosilla, pero se queda muy estático, muy simple. Y yo creo que a mí lo que personalmente me gusta es ver, decir, vale, este personaje, muchas veces me ha pasado que ver un personaje y no me gusta nada, este personaje, que es oso, que no sé qué, o que repelente, o que quiera. Y a medida que voy leyendo, digo, es que claro, este personaje es así por esto. Y por esto, y esto, y esto, han pasado estas cosas. Y al final te acaba gustando porque acaba demostrando la motivación del personaje. Creo que me he enrollado mucho, pero más o menos en resumen es Sí, eso, se te ha ¿verdad? entendido, se te ha entendido. No, a mí Vale. realmente sí que entiendo lo que dices. Creo que afecte, o sea, que exista cierta evolución, a mí me parece interesante. De hecho, mira, me pasa con series tipo policíacas o este tipo de series que, bueno, son casos diferentes, pero el personaje no avanza. Me acaba aburriendo, precisamente por eso, porque cuando hay una trama, que por mucho que sean casos, yo que sé, de policías o lo que sea, pero existe una trama por detrás en la que tú ves que el policía o quien sea va evolucionando, ahí sientes eso, como una progresión de la historia. Pero si cada capítulo es lo mismo, el personaje está igual cuando acaba que cuando empieza, es como, bueno, pero no tenemos historia realmente. O sea, sí han pasado cosas, pero no existe una historia de que veas que el personaje pues esté creciendo, esté avanzando y al final te da como sensación de estar, no sé, patinando en el mismo sitio, ¿no? Entonces sí que afecte la historia o que se vea evolución, que exista pues aparte de lo que estemos haciendo una motivación más allá de eso y que se vea cómo evoluciona el personaje, sí que creo que es algo importante. También porque da como realismo a la... Bueno, a la historia, ¿no? Al mundo de que el mundo al final tiene que tener sus consecuencias en la gente. Si pasa algo importante o no importante, pero si pasa algo en la vida de este personaje, de alguna manera, aunque sea mucho o poco, tiene que afectarle. Que si no vemos esa reacción, entonces es como que, no sé, se pierde algo, ¿no? Se pierde ese realismo, ese decir, bueno, pues otra vez, ¿no? Lo mismo, sobre todo en... No sé, por ejemplo, yo ahora que estoy en clave de saga, ¿no? Porque estoy preparando una saga de libros así grande. Claro, me interesa que todo lo que pase en cada uno de los libros sea importante para el siguiente. Es decir, que afecta. Es decir, no va a empezar el otro igual si ha, yo qué sé, ha habido una guerra o ha habido no sé cuántos. Te va a afectar de alguna manera. Tu visión del mundo va a ser distinta por las experiencias que has vivido. Y puede hacer que una persona le vaya guiando el carácter, entre comillas, o todo lo contrario, que se haga más fuerte y que lo tienes en una situación un poquito, pues de, vamos a decir, jovencito confuso al principio de la historia, pero poco a poco va madurando y al final cuando acaba la historia, pues oye, ya es más capaz, se sabe desenvolver en este mundo porque al final, entre comillas, se ha criado en esa situación, digamos, oscura o... Entonces, no sé, creo que afecte lo que pase ahí un poco, volvemos a lo de la trama, pero... Quiero decir que los personajes son interesantes para que nos muestren esa trama, pero que la trama también afecta a los personajes, ¿no? Es que al final tiene que haber, lo perfecto sería un equilibrio, claro. Pero que también puedes tener una historia una trama simple y que, aunque sea simple, todavía despierte algo en los personajes. Yo que pongo mucho el ejemplo Juego de Tronos, porque fue el primer impacto que tuve de ese desarrollo de personajes tan particular. Porque, por ejemplo, el personaje de Jon Nieve empieza muy niño, muy inseguro, muy ay, que soy como el bastardo de la familia, no me comprende nadie, estoy solo. Y cuando va avanzando la historia, se va convirtiendo en el líder de la Guardia de la Noche, empieza a ver madurez, y empieza a ver acciones que antes el personaje no hubiera sido capaz por miedo, por inseguridad. Claro, que bueno, en la serie no sé yo si eso se ve mucho, pero pero es muy importante ese tipo de cosas, que se vea que el personaje no crece contigo, que madura.
Eso también se ve mucho en la saga de Harry Potter, porque Harry Potter no, cuando tenía 8 años y entró a Hogwarts no puede tener las mismas reacciones que cuando empezó el Cáliz de Fuego, que tenía ya 14 o 15 años. No puedes tener la misma mentalidad ni las mismas reacciones. Entonces, también es muy importante ese punto como de madurez, digamos, que el personaje parta de un punto y a medida que va avanzando empieza a escalones y que su personalidad se vaya formando. Al final es como un niño, como si tú estás en los Sims y te creas un bebé y conforme va jugando, pues empiezas, pues mira, le va a gustar este color, no le va a gustar esta música, se va a dedicar a esto y empieza a conformar una personalidad. Al final es eso, empiezas desde cero, ahí tu personajito, tu bebé, y ya según vaya construyéndose, vaya avanzando la historia, se va construyendo él mismo como persona. Luego creo que también los personajes, les das como el lienzo, como les pones el modelo, pero luego ellos mismos, poco a poco, se van como construyendo ellos solos. Si tú que estás escribiendo, lo habrás notado muchas veces que muchas veces los personajes van solos. Como yo algunas veces que escribo también cosas, como este personaje que yo tenía planeado que fuera así, al final por H o por B se está él mismo yendo a otros sitios que yo no tenía planeado. Sí. Sobre todo en diálogos, lo notas mucho en diálogos. Sí. Hablan ellos. Porque más o menos entiendes cómo funciona dentro. Bueno, la mentalidad que van a tener, los choques que van a tener los distintos personajes. O sea, puedes planear muchas cosas de la trama, pero los diálogos no los planeas, salen un poco por descubrimiento, un poquito, ¿no? Entonces tú escribes, este va a decir esto, que si dice esto, entonces el otro va a decir lo otro. Pero no hay un análisis o una planificación de cómo va a ser el diálogo o todo esto. Por lo menos por mi parte no la hay. Y creo que es más interesante porque dejas un poco al personaje hablar. Y a veces, yo que sé, una charla que tenías pensada de que fueran 3 o 4 líneas acaba siendo una página porque pues les da para hablar un poco más, ¿no? Y también si conoces bien el mundo, conoces bien todo lo que tienes por detrás, pues también eso afecta a cómo van a responder o qué es lo que van a... Y también es interesante, me parece muy guay el conocer un personaje de esta manera, ¿no? De decir, oye, pues a ver qué me cuenta en este punto y dejar que hable él, pues me parece pues, muy, muy interesante en ese sentido. Y qué bueno eso. Sí, porque al final es como tú tienes un molde y luego ese personaje va solo, como tú dices, y es como una forma de ver tu creación crecer sola y cómo evoluciona. Y lo que tú dices en los diálogos cuando más se nota, porque a lo mejor tú tienes planeado, pues con este personaje se va a llevar un poquillo mal, o con este se va a llevar muy bien. Y de repente empieza a surgir una conversación y la cosa va por otro derrotero. Yo, por ejemplo, yo no he escrito novelas, ni libros, ni nada, pero sí tengo un pasado de que hacía roleplay escribiendo. Que hay un Tumblr, que es una red social, se lleva mucho eso de hacer roleplay escribiendo. Y claro, tú tienes tu historia, que te planeas tú, te escribes tu personaje y luego está genial porque, claro, al hacerlo con otra persona tiene su contestación que puede ser totalmente distinto a lo que tú tenías más o menos planeado. Entonces está muy bien ver cómo los personajes ellos mismos se desarrollan, se relacionan y toman decisiones y tú solamente eres la herramienta para que ellos se expresen simplemente. Tú solamente eres el teclado, le das al teclado lo que ellos te digan y ellos solos se van conformando y van desarrollándose ellos mismos. Pues si te parece, para acabar podemos hablar de personajes favoritos, o sea, con nombres y apellidos, ya que digamos, estos personajes han sido, pues eso, importante. Igual que hablábamos de historias, pues hablar ahora de personajes que te hayan marcado más, o que hayas dicho que este tenía un carisma especial, o este villano era un villano estupendo para tal. Pues a ver, déjame un minuto porque ahora mismo es como que me vienen muchos nombres a la cabeza. A ver, por decirte así de primera, por ejemplo, Bilbo Baggins del Hobbit, a mí me gustó muchísimo porque a pesar de que eso es muy blanco, es muy puro, cuando empieza la trama ya con el anillo y todo eso, empiezas a ver unas cosillas ahí que ya te empiezan a oler mal. Diciendo, tú que eras un personaje tan inocente, tan puro, y ahora de repente por esto empiezas ya a tener así cosillas que ya no te cuadran. Luego también que voy a decir otra vez Juego de Tronos, pero a mí, por ejemplo, Daenerys y Jon Nieve fueron personajes que a mí me gustaron muchísimo precisamente por eso, porque empezaron de una manera como muy de que iban a ser los héroes, por decirlo así,
Y luego fueron avanzando y empezaban a hacer cosas que no eran tan propias de héroes. Sobre todo Daenerys, que spoiler a ver, no, por ahora no sabemos lo que pasa en el libro. En la serie hace una cosa, pero yo no sé si en el libro acabará siendo así. Y, y sobre todo destacaría a Tyrion, porque Tyrion Lannister tiene una evolución espectacular, porque es eso, que hemos estado hablando, es marginado y de repente hace unas cosas que dices, pero de repente, ¿cómo de repente te has estado por aquí? Es que a mí que los personajes de Juego de Tronos me destacan mucho por eso, porque se le nota mucho la evolución. Es que hasta Sansa, que es la más sosa, por decirlo así, ya cuando acabas de leer su trama hasta el último libro, es que se nota muchísimo la evolución. Así que más o menos me quedaría con eso, con Bilbo y con Jon Nieve y Daenerys, la verdad. Pues, a resumir, podría decirte muchos, pero nos tiramos hasta mañana. Sí, sí, sí. No sé. Y mira, yo hablando, quizá... Claro, es que en un primer momento a mí me iba mucho el arquetipo de, bueno, eso, el guerrero tal, y yo en Señor de los Anillos pues me quedaría con Aragorn, que es es que es clavadísimo a nivel de ficha de juego de rol, tienes 300 personajes que son iguales. Pero bueno, luego avanzando más, quizá tendríamos a Ezio Auditore de la saga Assassin's Creed, que es un personaje que quizá juega en la misma línea, pero ya con un carisma especial, y ya no es lo mismo, ya no es un personaje tan puro o tan honorable y tal. Tío, obviamente es un personaje tal, pero juega más con la broma, juega... No sé, es otro rollo de personaje. No sé si has jugado a la trilogía esta. Conozco algunos juegos he conocido, sí. No todos, pero por ejemplo el primero sí lo conozco, sí. Pues Ezio, que es la versión, bueno, es que además está en el Renacimiento italiano y es mi época favorita, entonces claro, aquí se juntaron muchas cosas. Pero el personaje en sí tiene un carisma súper especial, tiene una motivación, sobre todo en el primer juego, bueno, el segundo, que es su primer juego, por decirlo así, tiene una motivación muy clara. Incluso ves cómo se resiste un poquito a eso, pero luego, no voy a decir que le pilla el gusto, pero digamos que se ve envuelto a tener que seguir avanzando y tiene una evolución muy buena. A diferencia un poquito de Aragorn, que sí que tiene su motivación y tal, pero quizás sea... Uf, aquí ya no sé si meterme de decir que es más plana o no, porque no tal, pero bueno, es un personaje como que tiene las... O sea, es el bueno. Y es el bueno y ya está. Y de ahí no lo vas a mover. O sea, por mucho que vaya por un sitio o por el otro, pero tiene ese arquetipo. Aragorn no va a hacer una mala acción nunca. Un Ezio a lo mejor pues, puede tener momentos en los que mata por rabia. De decir, por venganza o por... Bueno, de hecho la historia la primera es una historia de venganza. Y ahí eso también es diferente. No es voy a salvar el mundo sino me voy a vengar porque me habéis jodido un poco. Bueno, bastante realmente en este juego, ¿no? Entonces, claro, la motivación es diferente en ese sentido. Y me mola más ese cambio, ¿no? El carisma que tiene Ezio. Obviamente es muy diferente a lo que tiene Aragorn, que al final es más señoral, más honorable, pero no tiene ese carisma que tiene Ezio, pues a ver, es un personaje más joven, Ezio. Y luego también te diría, mira, de V de Vendetta, que es un personaje que lo conocí de casualidad, de hecho. Luego me leí la novela gráfica y ahí sí que ya me reventó, porque no solo es un personaje que es muy bueno a nivel de combate y todo esto, pero intelectualmente hablando, el tío es muy potente, hace incluso en algunos de los que entre comillas tortura, bueno, tortura no, pero que a los que va a esto ni siquiera los mata, simplemente los deja muy mal de la cabeza con su manera de tal. Me gusta ese tipo de personajes, de que no solo es que sea a nivel de combate muy bueno, sino que intelectualmente pues te sepa contar que al final es como un terrorista, porque al final lo pintan así, y bueno, obviamente pete edificios, así que podríamos decir que sí, ¿no? Pero por otra parte tiene sus motivos, es lo que decías tú, ¿no? Hay un por qué hace las cosas, no es simplemente estar ahí por estar, sino que tiene sus ideologías, sí que es verdad que en ciertos puntos incluso puede estar un poco fanatizado, y la relación que tiene con el otro personaje de esta historia, que es Ivy, que también es otro personaje que en la novela gráfica está mucho mejor desarrollado que en la película, ostras, está súper bien. Sobre todo, bueno, en fin, hay ciertas escenas donde se ve ese choque de pensamientos entre ambos que es muy chulo. Entonces yo me quedaría, mira, ya que estamos con estos tres, quizá que era el de Rivia estaría por ahí del fondo, pero bueno, que también es un gran personaje.
Sobre todo También, ese también no lo tema, había- ahí sí que es un exponente del tema de los grises. Porque yo creo Sí, que si hay una historia que juega con los grises es esa. Entonces, bueno, un poquito. Sí, esto sería más o menos los personajes que yo podría destacar. Luego, obviamente, podríamos sacar un montón porque toda serie y toda película tiene personajes que dices, hostia, este personaje mola un montón o tal. En anime también pues habrían personajes. Pero bueno, que ya sería meternos a más cosas y quizá, pues, para mencionar solo unos pocos, pues creo que con esto ya estaría bien. sí, es verdad. Yo, Geralt, mira que me lo has dicho y es verdad, porque yo estoy en proceso de leer los Sí. libros y sí, de verdad, os recomiendo un montón si no habéis leído los libros, porque es que si ya Geralt es un malote, por decirlo así, en la serie, en el libro es que ya es descarado, o sea, tiene una personalidad flipante ese personaje y no es precisamente el bueno, digamos. Sí. Sí, o sea, es que eso es lo que engancha de él, que es muy que va por su vía libre y hace lo que le da la gana, te guste o no te guste, y tiene una personalidad increíble ese personaje, la verdad. Bueno, y el personaje de Siri también es súper guapo. También, también. Sobre Mm, todo, porque es que no sé hasta qué punto, pero bueno, ya digamos empieza ya su viaje por su cuenta y ese viaje es muy guapo, es muy chulo sobre todo lo que decíamos, cómo evoluciona el personaje. Eso está muy bien, cómo interactúa con el mundo, cómo está muy chulo, cómo empieza como eso, una niña, como muy que claro, obviamente la princesa, tal. Bueno, empieza un poquito como se ve en la serie, pero luego la mm, evolución del personaje es maravillosa. Entonces, bueno, pues eso también vale la pena destacarlo. mm. Y bueno, si te parece, hacemos las preguntas finales, ¿Vale? que sería lo primero, ¿cuál es el último libro que has leído o el que estás leyendo ahora mismo? Pues recién acabo de leer Galan de D.S. Schwab y he leído la novela gráfica de Heartstopper, que ahora salió la serie en Netflix. Mm, Y es la primera novela gráfica que leo en mi vida. Pues no sé, siempre me ha costado mucho concentrarme con la novela gráfica y con los cómics, no sé, no soy ya tan visual, me cuesta concentrarme. Pero el con ese me ha gustado mucho y es muy tierno y todo, lo recomiendo mucho si habéis visto, si la gente que lo está viendo quiere ver la serie o algo. Y Galan me gustó un poco menos, pero porque ya la trama no que fuera simple, sino directamente creo que le faltaban elementos, porque como que le faltaba un poquillo de desarrollo, algunas cosas, sin embargo el personaje está muy bien y es un personaje que no habla directamente, no puede hablar, entonces es muy interesante ver cómo en su psique intenta buscarle solución a lo que le está pasando y buscarle razón. Es muy parecido, que no sé si habrás visto La Cumbre Escarlata, la película, sí, sí, sí. pues es ese rollo, que va a una casa que le pertenecía de su familia, de antepasados, le pasan en esa casa cosas, es muy de rollo. Y la estética está súper chula porque es literalmente la Cumbre Escarlata, ese rollo dark, oscuro, Sí. victoriano, en ese sentido está muy bien, la verdad. Y próximamente, pues ya la próxima lectura va a ser el Antri, sí o sí, o sea, que ya me tengo que poner ya, porque ya llego tarde a la fiesta de Brandon Sí, Sanderson. sí. Bueno, yo ya entré tarde, realmente, y de momento llevo el Antris y la saga, la primera era de mismo, que es hasta ahí. Mm, Lo siguiente ya será seguramente, ¿cómo se dice esto? El aliento de los dioses, que es la siguiente que me toca. Puede caer en Blanca ahora que la han sacado en eso, en novela gráfica y todo esto, pues también habrá que echarle un ojo. Y luego ya sí que toca el tema del archivo de las tormentas, pero es como la gran saga. sí, sí. Que tomárselo con calma. Sí, sí, sí. Y sí. Bueno, pues si te parece el último videojuego que hayas jugado. A ver, yo es que mi desgracia es que nunca me he podido permitir tener una consola, porque la última consola que tuve fue la Play 2, o sea, que estamos hablando hace Sí, ya. sí. Pero sí consumo mucho contenido de videojuegos, vamos, prácticamente a diario, de ya sea YouTube, de vídeos, de Let's Mm, Play o de Twitch, o sea que estoy muy al día del mundo de videojuegos, vaya. mm, Y así el último videojuego que he estado viendo ha sido el Elden Ring, la mm. verdad. Ha sido el que he estado viendo contenido habitual, vaya. Sí, sería el Elden Ring, la verdad. Me gustaría ver un poco más de Bloodborne porque he visto como cosas muy generales y me gustaría ver si cuando tenga un poco de tiempo, ver lo que es un gameplay ya susodicho para meterme porque claro,
es como la combinación perfecta del mundo este de los Dark Souls y Lovecraft. Es como ya aquello, lo mejor de lo mejor. Así que sí, el último que estaba yo sin más viendo es el del Ring. Ya el futuro es esperar al God of War nuevo. A ver Sí, es qué. verdad que dicen que van a sacar otro. A ver, yo es que estaba con uno que se llama Control, que es así un Ujú. poco tipo. No sé, ¿has visto la serie de Fringe? No. No, pues es una serie así. Ciencia ficción, paranormal, algo tipo esto, ¿no? Ujú. Un poquito gira en torno a esto. A nivel visual está chulo, pero la verdad es que la trama para mí no avanzaba. O sea, es todo el rato lo mismo, es un personaje que, bueno, estás como en un edificio, que el edificio va mutando por dentro, bueno, va cambiando, se cambian las habitaciones, tienes que ir no sé cuántos, hay efectos, cosas así paranormales raras que pasan, poseen a gente, bueno, en fin, cosas así. Pero, no sé, me pareció como muy repetitivo y ahora lo tengo parado, hace ya bastantes, 1 o 2 semanas que no juego a nada, porque no me llama. O sea, igual que, por ejemplo, jugué hace el último que me acabé fue el de A Plague Tale, que no sé si... Ujú. Es un juego que está Sí, sí, súper el bien. primero sí lo he visto, sí. Está muy Y, chulo, la verdad. sí, y este me lo comí en 3 días, ese juego. Quiero decir, Ujú. porque es que la historia invita a avanzar. Además, hice una review en el canal. Hablo de los protagonistas. Los protagonistas son niños, pero no es Sí, una sí. historia de niños. Que esto también es algo que suele pasar, ¿no? Que cuando te ponen niños en una historia, la historia es para niños. ¿No? Y juega mucho con el tono. En este caso no es así. O sea, en este caso tú tienes niños de protagonistas, pero no es para nada una historia para niños. Y eso es algo que me gustó mucho, el poder jugar con personajes jóvenes o, bueno, niños, pero no llevarte a una historia para niños me pareció algo muy chulo que se hiciera. Y es eso, y una trama que te invita a avanzar, te engancha muchísimo. La evolución de los personajes también es chulísima. Entonces eso, son juegos que te invitan a avanzar. Sin embargo, en el de Control es como, pues bueno, pues ya... Es lo que hablábamos antes de cuando una trama patina sobre sí misma, ¿no? Pues a mí me pasa un poquito eso con Control. Me lo acabaré, pero bueno, tampoco tengo prisa ahora mismo. Que cuando un videojuego se vuelve ya repetitivo, que parece que has hecho la misma misión 7 veces, ya es como, uf, se te hace muy pesado, sí. Pues bueno. La última peli que hayas visto. Batman, la última de Batman, Pues mira, ha sido la última que he visto, sí. ¿qué Y la tal? verdad es que me gustó muchísimo. Es que yo lo que pasa es que ya me gusta mucho Marvel y eso, pero estoy un poco ya saturada de películas de superhéroes con chistes para niños pequeños. Yo ya, será que ya tengo una edad y yo ya no tolero ya tanto ese tipo de humor. Y me gusta mucho lo que está haciendo DC, como por ejemplo con la película de Joker que hicieron antes, y que ahora con Batman de hacer una película seria, Sí, de cómo hacer algo mucho más realista. Y encima Batman, que es un superhéroe que más bien también un personaje gris, ¿no? sí. Tiene así como más, tiene una personalidad más natural. Pues me gustó mucho porque es así, es más policíaca, tiene más... El Batman es mucho más natural. Bueno, es Robert Pattinson, o sea que un poco de emo tiene también. Sí, sí, la verdad que Pero me gustó mucho porque disfruto mucho de las películas de superhéroes que son un poco más serias, para que te las tomes en serio. Porque es que es eso, porque Marvel peca mucho de, será por la influencia de Disney, de siempre hacer ese chiste fácil. Y es como, vamos a ver, si eres el dios del trueno, ¿qué haces haciendo esos chistes? Que tendrías que estar haciendo otra cosa. Es que como me frustra mucho. Pero me gustó mucho la de Batman y parece ser que quieren, la intención es hacer trilogía también, o sea que a ver sí, a ver qué tal. cómo avanza. Pues de hecho también fue la última que vi yo. Que ahora estaba Ujú. pensando y sí que fue la última. Antes estuve, no sé, viendo... bueno, es que no había visto ninguna de Fast and Furious porque no me llama en absoluto. Pero con las últimas estas que han hecho de Rock y Statham y todo esto, a mí sí que estos son actores que me molan. Entonces dije, bueno, vamos a ver el lore, ¿no? Y entonces me hizo un poco maratón de vérmelas, no me las acabé de ver todas, pero sí que he visto tal para seguir el lore. Sí que es verdad que tiene una fórmula muy repetida y todo esto, pero creo que The Rock lo compensa todo. Quiero decir, al final llega un punto en el que tal, sí que, bueno, es eso. Quiero decir, hay cosas que me parecen muy exageradas, que ya es el rollo de la película, o sea, no pretende ser tampoco
una peli seria ni nada, es una peli de acción, blockbuster, para pasar el rato y entretiene. Y ya está. Quiero decir, y obviamente está The Rock, que es un plus para mí. Es que The Rock es de esos actores que Sí. te puede hacer de Blancanieves que te gusta, ¿no? Que tiene una personalidad y nada más que le ves y ya es como que te hace gracia. Sí, pero a mí las pelis suyas tipo, yo qué sé, El Rascacielos o la de San Andreas son películas a nivel de guión horribles. Pero Sí, está sí. The Rock, ¿qué más da? Quiero decir, ahí es un poco lo que decíamos de que no importa el guión o la trama, lo importante es el Efectivamente, personaje. si está The Rock da igual. Sí, sí. Entonces sí, es un poquito eso. Y por último, la última serie que hayas visto, que estés viendo. Pues recién acabado Heartstopper, que es la que ha salido recientemente en Netflix, la adaptación de Alice Oseman, creo que se dice el apellido. Y me ha gustado muchísimo, es una serie de 8 capítulos, media horita cada capítulo. O sea, muy cortita, muy cute, muy bonita, la verdad. Y yo que últimamente estoy ahora muy metida en el mundo de las series coreanas, la verdad. No sé, era algo que yo renegaba, me pasó igual con el anime, es como que no pienso meterme en ese mundo y al final me metí de lleno. Y que bueno, si hay alguien que lo está viendo que le gusta las series coreanas. Yo, la última que he visto ha sido Moon Lovers, que es una serie de 2016 o 18, no me acuerdo. Pero está muy bien por el sentido de que se presenta como es una chica que como que se suicida y entonces como que se reencarna en un personaje de la época medieval, de la época coreana medieval. Y entonces está muy bien ver cómo se desarrolla y aparte pasa de que hay un villano que supuestamente es el villano y luego va viendo los capítulos y al final no se convierte en tan villano. Entonces en esa parte me gustó muchísimo, la verdad. Y así de series, creo que son esas las últimas que he visto. Ya nada más esperando la nueva de The Witcher, a ver si Sí. sale. Y bueno, y la del Señor del Anillo, que Sí. también estoy deseando a ver si sale. Que a ver, esperemos que salga bien, que no nos haya un disgusto. A ver con esa, porque también hay... Yo también tengo ganas de verla. Pero bueno, ahora ya la cogemos un poquito más con pinzas a ver qué tal es. Mientras la serie es entretenida, yo ya me parece bien. Más allá de Sí, que sí, sea eso más o menos fiel, porque ahí ya sí que es como más ir al disgusto porque sí, quiero decir. es mejor ir sin Sí, expectativas, ir sabiendo que 100% real es imposible, que sea no, eso tan es nada. como la trilogía del Señor del Anillo original es imposible que se llegue a eso, pues básicamente porque la forma de hacer ya las cosas es distinta, ahora todo es CGI, ahora es todo más artificial, por decirlo así, ahora es todo muy dirigido al público en general, porque por ejemplo la trilogía del Señor del Anillo era bastante gore, por decirlo así, y esta parece que va a ser más suavecita en ese sentido, de violencia y eso. Así que es mejor ir sabiendo que te va a decepcionar, asumiendo que puede haber cosas que te decepcionen, porque ya lo de la enana que no tenía barba ya causó furor, ya Sí, sí. fue un tema de debate. Entonces es mejor ir asumiendo cosas que ya sabes que no te vas a encontrar. Es como la nueva serie que van a sacar también de Juego de Tronos, Sí. es como, mira, el dinero que te has gastado en la serie lo podría haber hecho en arreglar el final de la original, pero bueno, eso ya es otro debate. Sí, eso también. No sé. Yo la última acabada ha sido la de... No, acabada no, porque la acaban hoy Bueno, hoy para mí ahora, cuando lo estoy grabando, cuando la invitamos ya habrá acabado. Que es la de Moon Knight, que está Ah, sí, de Marvel, que le sí, queda un sí. capítulo. Y luego también estoy con un par de series que las estoy más o menos a media. Una es la de The Office, que no tiene tampoco tal, pero que tampoco. Otra cosa que no había visto y que quería ponerme al día porque tal, me está molando. Ya voy por la tercera temporada, o sea que guay. Y luego una serie que he descubierto casi de casualidad, que es una versión de Los Mosqueteros que hizo la BBC. Y bueno, a mí el rollo este, sí, me he visto casi todas las versiones que han sacado de películas, desde las más exageradas, ¿no? La que hicieron con Orlando Bloom, que hacía Uy, que de es verdad, qué una película. fantasma tremenda. Pero a mí este tipo de cosas me molan. Cuando ya directamente la premisa es que voy a ser una fantasmada, ya me gusta porque voy ya predispuesto a esto. Hicieron también películas tipo... Una con Jeremy Renner, que era Hansel y Gretel Cazadores de Brujas, que ya Sí, solo el sí, título sí. te lo decía todo. A mí Sí, este sí. tipo de películas que ya sabes a lo que vas,
o sea, quiero decir, que no engañan a nadie, pues me parece bien porque es eso. O sea, lo que no me gusta es cuando vas a decir, no, esto es históricamente bien, no sé qué, no sé cuántos, y luego te sueltan la fantasmada en la cara. Pero cuando ya directamente dicen, no, mira, vamos aquí a hacer esto, a mí ya me gusta porque ya voy a eso, ¿no? Claro, claro, que no se tomen demasiado Sí, en serio a sí mismos, pues diciendo, claro. estáis aquí vendiendo una cosa súper seria, súper elaborada y luego me soltáis cada cosa, como, como dice la película esa de Orlando Bloom de los mosqueteros. Sí. Pero claro, que ya te decían que tampoco te la tomaras en serio, o sea Sí. que No, por eso, si quiero vas decir, a tomártela esta en guay, serio, visualmente está súper bien sí, eso y sí. tal. Y esta serie un poquito, no diría que va hacia esa línea, pero tampoco es, no la veo tan fiel al libro, entre comillas, pero aún así, oye, está bien, es entretenida y al final un poquito lo que vemos es eso, o sea, al final pues es una historia pues pues, lo típico mosquetero, están los personajes y bueno, un poquito va en esa línea, a nivel de vestuario, de todo está súper bien. Me mola cómo está yendo, me he visto un par de capítulos, o sea, tampoco puedo decir muchísimo, pero pinta bien. Es una serie de 2014, o sea, quiere decir Oh, que sí, reciente no sí. es. Pero la he descubierto, mira, de casualidad. Entonces digo, bueno, oye, pues le vamos a dar una oportunidad. Son 3 temporadas de 10 capítulos, o sea que tampoco es que sea una cosa muy exagerada. Y a ver qué tal. De momento, bien. Espero que cuando llegue hacia el final no me dé cuenta que la hayan cancelado. Pero. Y que me he quedado sin final, que podría ser. O sea, un problema, la verdad. Pero bueno, oye, de momento voy mirando un poquito y oye, a ver qué tal. Qué guay. Es lo mejor cuando Sí. descubres series por casualidad y al final te enganchas. Porque con Juego de Tronos pasaba eso, todo el mundo estaba viendo Juego de Tronos y yo era la que estaba diciendo, pues no la voy a ver, pero la está viendo todo el mundo. Y al final tienes que verla porque si no eres el renegado Sí, del sí, sí. planeta, básicamente. Sí, sí. Bueno, pues ha sido un placer tenerte aquí y hacer la charla esta. Igualmente. Muchas Y gracias por haberme invitado. nada, a ti por haber venido. Y nada, nos vemos la semana que viene con otro Hablando de Historias. Adiós. Adiós.